¿Cómo andan? Buen día. Buen Buen día, día, doctora. profe. ¿Cómo le va? Muy bien. Les voy a pedir si activan los videos todos, por favor, porque en total somos pocos, así ya que no nos vemos en la facu, nos vemos acá. Y voy a tener a mano esto. Bueno, antes que nada les voy a avisar que me pasó Alfonso Basso las fechas y clases que da él. A ver, un segundito, ya les digo. Martes 21 y 28, jueves 23 y 30, a las 18:30 horas. O sea, martes 21 y martes 28, jueves 23, o sea que sería martes y jueves de la semana del 20 y de la semana del 27. ¿Está claro? Bien, a las 18:30. Supongo que serán también por Zoom. Y les hago una consulta, ya que estamos con esto y después arrancamos con las clases. Yo tengo que dar una última clase que es la que voy a dar el video de... O sea, vamos a hacer repaso, pero aparte, ¿se acuerdan que les conté del video de la audiencia de vista de causa que íbamos a hacer? Lo que me interesaría a mí es organizar, o sea, yo no sé ustedes cómo están con los parciales, ¿cuándo tienen exámenes? El 27 de este mes. El 27, bien. O sea que la primera 29 semana de, también. la 29 primera y semana de primero. junio no, ya no tienen. No, en junio yo no tengo ya. Nadie, No, bárbaro. solo esta. Porque No, como, en julio. como el otro día fue asueto el viernes y ahí tuvimos que cambiar el cronograma, y vieron que yo ya lo subí, pero bueno, teníamos eso que estaba, nos quedó como, nos faltó una clase, entonces quedó la mía, creo que está para el 6 de junio, que son 2 días antes del parcial. Ahí nadie está con exámenes de otra materia. Bueno, la idea es hacerla, por supuesto, presencial, y voy a ver si podemos juntar a las dos comisiones en la misma, cosa que si necesitamos más tiempo, porque va a ser una clase larga, total, si no tienen otra materia no van a tener inconveniente, de poder juntarse todos en el mismo horario. Pero entonces lo dejo para el 6 de junio. Agustina, Melissa, Lorenzo, Carla, ¿no están? Que tienen apagados los videos. Sí, estoy bueno, no me anda la cámara. Bien. Y Hola, profe, ahora la enciendo. listo, Agustina. Porque estoy el celular, me paso a la compu y la enciendo. Genial. Y Lorenzo. Ahí Hola, está. profe. Yo tengo Bueno. problemas con la cámara. Así Bueno, estoy tratando de arreglar, pero por la virtualidad se me complica dejarla en el técnico. perfecto. Listo. Bien. Bueno, tenemos que arrancar a ver hoy lo que es la parte de las excepciones previas, porque ese es un tema que no tengo pizarrón, lamentablemente. Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del proceso de conocimiento y hablamos de la demanda y de la notificación de la demanda, dijimos, como primero, cuando yo les hablé de las diferencias entre el de ejecución y el de conocimiento, les dije a grandes rasgos que el demandado tenía la posibilidad de plantear defensas. Cuando plantea las defensas, están las defensas que hacen a la cuestión principal, que es la contestación de demanda, que ustedes ya vieron, ¿no? Con la doctora Santiago, que en realidad, recuerden ustedes, hola Agustina, ahí nos vemos, recuerden ustedes, ¿cuál es la finalidad de la contestación de demanda? Pedir el rechazo de la demanda. O sea, cuando alguien contesta la demanda, no se está allanando, porque si no, no sería una contestación de demanda, sería un allanamiento, salvo que se allane en forma parcial, es decir, que reconozca alguna pretensión, pero no todas, en cuyo caso ahí sí habría un allanamiento y una contestación de demanda. Pero el allanamiento no pondría fin al proceso. ¿Entienden? O sea, que sería una contestación de demanda con reconocimiento de alguna de las pretensiones. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien.
Cuando hablamos de la contestación de demanda, el objeto es pedirle al juez el rechazo de la demanda, en todo o en parte, pero es el rechazo. Entonces, ¿qué vamos a volcar en ese escrito de contestación de demanda? Todas las defensas que se puedan articular, todos los argumentos jurídicos y fácticos con respecto a los hechos, y en consecuencia vamos a ofrecer también la prueba ante la eventualidad de que los hechos que alegamos sean negados por la contraparte, o sea, sean desconocidos. Acuérdense que en el sumario se ofrece la prueba con la contestación de demanda, en el sumarísimo, en todos, salvo en el ordinario, que solo se adjunta la prueba documental. Si ustedes algo no lo vieron o no lo entienden, me paran. Pero bueno, lo importante de esto es que cuando nosotros estamos hablando de una contestación de demanda, en la contestación ofrezcamos toda la prueba o solo adjuntemos la documental de acuerdo al tipo de proceso, sí tenemos que prever que va a haber prueba a ofrecer, tenemos que prever que tenemos que contar con elementos probatorios para acreditar que lo que estamos diciendo es cierto, pero lo importante, como les dije la otra vez cuando hablamos de los procesos de conocimiento y de la estructura de los procesos, es que no perdamos de vista que los fundamentos son el derecho, no el derecho, ay, yo tengo derecho a tener tal cosa, no, el derecho, o sea, cuál es la norma que a mí me ampara, o cuál es la norma que a mí me da la posibilidad de reclamar tal o cual cosa, ¿se entiende? La norma, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, lo que sea. Y los fundamentos fácticos, o sea, cómo fueron los hechos, que el relato del demandado puede o no coincidir en todo o en parte con el del actor. Y por supuesto, como les dije, el objetivo, el rechazo de la demanda. Artículo 154, es fundamental. Cuando nosotros hablamos de la contestación de demanda, podemos articular todas las defensas que querramos, porque acuérdense que el proceso de conocimiento no tenemos límites. Pero el código nos permite que ciertas defensas puedan articularse a través de las llamadas excepciones previas. ¿Por qué? Porque las excepciones previas están enunciadas taxativamente por el código y nos van a dar una posibilidad de discutir en la etapa introductoria, cuestiones que pueden llegar a ser resueltas en esa misma etapa. ¿Ustedes conocen alguna? ¿Se acuerdan? Yo mientras voy a buscar los artículos, así les digo. ¿Qué excepción hemos visto? La de incompetencia. Exactamente, exactamente. ¿Quién dijo? Porque justo estaba viendo otra Yo, cosa. Agustina. Agustina, perfecto. Bien, ¿qué es lo que pasa con la excepción de incompetencia? O sea, ¿qué estamos planteando nosotros? Señor juez, usted no es el juez competente por tal o cual motivo, pero igual, obviamente, tenemos que contestar la demanda, porque si nos llegan a rechazar la incompetencia, esperen que quiero tener el código a la vista, si nos llegan a rechazar la incompetencia, nos vamos a quedar sin la contestación de demanda, o sea, lo que sería una gran complicación, se podrán imaginar. Entonces, a ver, quiero tener las... Perdón, porque tendría que haberlo preparado antes, pero bueno, ahí estamos. Bien. Entonces, esperen que rebobino porque ahora ya me olvidé, estaba concentrada ahí buscando, quería tener los artículos a mano para después decirles cuáles tienen que leer y analizar. Entonces, cuando dijimos, cuando el demandado contesta la demanda, artículo 354, va a ir contra el objeto principal del proceso pidiendo su rechazo, contra la principal pretensión o contra todas las pretensiones del actor pidiendo su rechazo. Pero cuando pone excepciones, lo que está haciendo es planteando otro tipo de defensas, que son defensas que no necesariamente van a generar una discusión de la cuestión de fondo. Por ejemplo, si yo digo que el juez es incompetente, ¿estoy discutiendo
si le debo, si no le debo, si cruzó con la luz roja no, si tengo tal daño. No, lo que estoy diciendo es que el juez no es el competente. Sin embargo, es importante que esa cuestión se resuelva antes de avanzar con el proceso. Entonces, cuando el demandado opone alguna excepción, que es una defensa que tiene un objeto determinado por el código, que ya vamos a ver, ¿el juez qué hace respetando el principio de bilateralidad de la acción? ¿Qué hará con esa excepción que opone el demandado? Le correrá traslado. Exactamente, le corre traslado al actor. El plazo para oponer excepciones es de 10 días desde que se es notificado la demanda. El código no lo hace tan sencillo como lo hago yo. Uy, tengo el teléfono fuerte. No lo hace tan sencillo como lo hago yo. El código dice que está dentro de los 10 primeros días, bueno, no importa. Si el proceso es ordinario, tengo 10 días para poner excepciones y hasta 15 para contestar la demanda. Si es sumario, tengo 10 días para poner excepciones y 10 días para contestar la demanda. Ahora, yo igualmente, aunque sea ordinario y oponga las excepciones, se pueden imaginar ustedes que no van a estar resueltas y me va a vencer el plazo para contestar la demanda. O sea que yo la demanda la tengo que contestar igual. O ponga la excepción que ponga. En los procesos sumarísimos no están reguladas las excepciones con el trámite, como defensa de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? Porque justamente como es un proceso que pretende ser rapidísimo y que se da ante determinadas situaciones particulares como la vulneración de derechos consagrados por la Constitución, por ejemplo, que podría ser el amparo, entonces cuando nosotros estamos hablando de un proceso sumarísimo, esas defensas que podríamos plantear como excepciones en el proceso de conocimiento ordinario o sumario, las vamos a ventilar dentro de la contestación de demanda. O sea, nosotros podríamos plantear la demanda, la incompetencia en la contestación. Pero el código nos permite, por una cuestión de economía procesal, que la discutamos en la etapa introductoria. Entonces, a ver, tratemos de hacer una línea de tiempo. El actor inicia la demanda, le corre traslado al demandado. El demandado tiene 10 días para oponer excepciones y contesta la demanda simultáneamente, sea ordinario o sumario, no importa. O sea, él tiene hasta 15 para contestar la demanda, la puede contestar el día 2 si quisiera. Contesta la demanda y opone excepciones. De las excepciones, seguimos en la etapa introductoria, el juez le va a correr traslado al actor. Y luego las va a resolver. Salvo en algunas excepciones que vamos a ver que son manifiestamente, que no son manifiestamente procedentes y que es necesario que haya una producción de prueba, por lo tanto se van a resolver con la sentencia definitiva. Eso es una excepción que ya veremos. En principio las excepciones se van a resolver con una sentencia interlocutoria. ¿Ya vieron resoluciones judiciales? No. Ya la van a ver y ya van a saber de qué les están hablando. Se va a resolver con una sentencia interlocutoria en la etapa introductoria. Les adelanto, la sentencia interlocutoria es una resolución judicial a través de la cual el juez resuelve conflictos que se generan en el proceso, que se dan en el transcurso del proceso, que no hacen a la cuestión principal, no hacen a la cuestión de fondo, pero que pueden llegar a poner fin al proceso. Y para ello, el juez previamente tiene que sustanciar. El código dice sustanciación previa, es el artículo 161. ¿Qué significa la sustanciación previa? Que va a correr traslado de lo que pide una parte a la otra y luego la resuelve. Entonces, volvemos para atrás. El demandado opone excepciones dentro del plazo de 10 días. El juez le corre traslado al actor por 5 días. Y si puede, ya la resuelve. Esa resolución, que es una sentencia interlocutoria, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir el juez? ¿Que le da lugar a la excepción o no? Exactamente. Que hace lugar a la excepción o que la rechaza. Así ya vamos incorporando los términos. Que hace lugar a la excepción o que la rechaza. Obviamente que si hace lugar a la excepción, habrá que ver de qué se trata la excepción y veremos si eso se puede subsanar el defecto que ha planteado el demandado, o qué cuestión se refiere,
o le pone fin al proceso. Depende. ¿De qué depende esto? Del tipo de excepción. Tenemos dos tipos de excepciones previas. Las excepciones pueden ser las que se llaman excepciones dilatorias y por otro lado las excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias son aquellas que lo que plantean son deficiencias de la demanda que pueden, o deficiencias de la demanda o del proceso, que pueden ser subsanadas. Por ejemplo, la incompetencia. ¿Cómo podemos subsanar la incompetencia si es que el juez realmente fue incompetente? ¿Cómo subsanamos esa falla? Prorrogando la competencia. Prorrogando no. La prórroga es un acuerdo. ¿Haciendo qué? Planteando la vía inhibitoria o la declinatoria. A ver, la declinatoria o la inhibitoria es la excepción de incompetencia. Por eso digo, el demandado planteó la excepción de incompetencia, se le corre traslado del actor, el juez hace lugar a la incompetencia. ¿Cómo subsana que el proceso tramita entre un juez incompetente? Sentido común. ¿Se vuelve a sortear el juez? Se tipo otro juez. remite, está más cerca, de tu respuesta está mucho más cerca de las respuestas anteriores. Se remite el expediente al juez que es competente. Que se acuerdan que ahí dijimos que cuando se lo remiten al juez que se considera competente, el juez puede decir, no, pero yo no soy competente. Y ahí se considera lo que se llama un conflicto de competencia negativo, porque los dos dicen ser incompetentes. En cambio, si cuando se lo remite al otro juez, el juez dice, yo soy competente, pero he dicho que no, ya ahí no hay ningún inconveniente. Ay, esperen un segundo que tengo el WhatsApp web acá abierto y esos ruiditos lo voy a silenciar, si no, imposible. Perdón, ¿eh? Listo. Ahí está. Bueno, entonces, si se puede resolver, se resuelve. Las excepciones las excepciones dilatorias van a plantear cuestiones que son cuestiones vinculadas con deficiencias que pueden ser subsanadas. Otra excepción que se puede plantear, por ejemplo, es el defecto en el modo de proponer la demanda. Si el actor plantea una demanda donde no puso los datos del actor, es deficiente. Acuérdense el 330. Si el actor propone una demanda donde no surge un monto, es deficiente. Entonces, ¿cómo va a ser la contestación de la demanda de parte del demandado de una demanda que carece de información importante, que es deficiente, que no cumple con el artículo 330? ¿Vulnera el derecho de defensa del demandado o no? Entonces el demandado, si bien la va a tener que contestar igual, va a plantear la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, diciendo justamente que la demanda es defectuosa por tal y cual cuestión. Otra excepción, también dilatoria, estoy con las perentorias, dilatoria, es, por ejemplo, la que plantea la falta de personería. Yo soy abogada, me presento con un poder diciendo que soy apoderada de Emilia Canal y iniciamos el juicio. Pero resulta que Emilia me había dado un poder para iniciar un juicio de desalojo y yo estoy haciendo un juicio de daños y perjuicios. ¿Acredito la personería con un poder que no me da facultades para iniciar ese proceso? No. O si me lo hubiera dado Constanza el poder y yo me presento como apoderada de Emilia. No. Entonces, ¿qué hace el demandado? Va a contestar la demanda también, pero va a oponer una excepción de falta de personería, diciendo que quien alega representar al actor no tiene atribuciones suficientes o no están acreditadas. Distinto es si el actor hubiera dicho, el abogado invoca el artículo 48, porque ahí actúa con la figura de gestor y tiene el plazo de 60 días hábiles para ratificar a su cliente lo actuado o presentar el poder.
Pero bueno, ahí hay que, o sea, si ya hubiera pasado ese plazo y no estuviera ratificado, la cosa sería diferente. Pero si yo invoco una personería y no la acredito, hay un defecto justamente que es la falta de personería. Lo mismo pasaría cuando hablamos de un representante legal, el representante legal de un incapaz, o el representante legal o de una persona con capacidad restringida, o el representante legal de una persona jurídica. O sea, el representante legal de un consorcio, ¿quién es? Es el administrador. Pero el administrador tiene que haber designado en una asamblea y tiene que tener vigencia su mandato. Si se presenta un administrador como tal, inicia una demanda en representación del consorcio, pero él fue elegido en una asamblea hace 3 años, el mandato no está vigente, no puede acreditar la personería, hay una falta de personería. ¿Está entendido? Todas pueden ser subsanables. O sea, si el actor o el abogado o el apoderado dice, uy, sí, me equivoqué y acompañé un acto de asamblea vieja, o me equivoqué y acompañé un poder que no correspondía, o lo que sea, y subsana ese error cuando se le corre traslado o cuando el juez hace lugar y lo intima que la subsane, si lo subsana, ya se encausa la acción y continúa el proceso perfectamente. Entonces, una vez que se resuelve la excepción, rechazando, porque puede ser que el juez rechace la excepción dilatoria, o que se allane el actor y subsane él cuando se le corre traslado, o que se oponga y el juez corra traslado, y el juez resuelva, y a su vez también haga lugar a la excepción, una vez que se subsane, se termina la etapa introductoria y ahí sí pasamos a la etapa probatoria. ¿Está claro? Las excepciones se llaman excepciones de previo y especial pronunciamiento. Razonen. Previo y especial pronunciamiento. ¿Qué es el pronunciamiento? La decisión del juez. La decisión del juez es previa y especial. ¿Previa a qué? A la sentencia. Exactamente, Sergio. Es previa a la sentencia definitiva. ¿Y por qué es especial? Porque se dicta el solo efecto de resolver esa incidencia, que son las excepciones. ¿Está claro? Por eso se ¿Preguntas? resuelven a través de una interlocutoria, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien. Cuando hablamos de las excepciones dilatorias, las excepciones dilatorias también pueden ser rechazadas. Acuérdense lo que yo les dije en la primera clase, ¿no? Ustedes no piensen que el actor tiene razón y ni que el demandado tenga razón. No pensemos que ninguno tenga razón. Pensemos que nosotros no sabemos y hay que resolverlo. Pongámonos en el lugar de juez. No tenemos ni idea. Ninguno de los dos tiene presunción de verdad acá. Entonces, cuando el demandado plantea una excepción perentoria, es porque el demandado considera que o sea, en realidad las excepciones están vinculadas con los presupuestos procesales, que es que el juez tenga jurisdicción y competencia, que la acción esté vigente. Entonces, depende cuál sea, va a atacar unas cuestiones u otras. Si nosotros estamos planteando una excepción dilatoria, vamos a estar discutiendo la vigencia de la acción. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuáles serían las excepciones que podemos plantear? Ustedes las saben, porque lo vieron cuando vieron acción. ¿Qué le faltaría a la acción si nosotros decimos que no es vigente? ¿Cuándo no es vigente? ¿Cuándo hay qué? Cuando ya fue solucionado, cuando ya tiene una sentencia. Por ejemplo, ¿cómo se sí. llama eso? Ahora tenés que decirme quién habló. ¿Quién fue que habló? Que no me Melissa. nota. Melissa, ¿qué habría si ya hay una sentencia? Lo vimos en la clase pasada, conmigo. No, la verdad no me acuerdo. ¿No estuviste? Sí, estuve, pero no. No podés no acordarte. Tenés que estudiar. ¿Quién se Cosa acuerda? juzgada, doctora. Exactamente, cosa juzgada. Hay cosa juzgada. Ya se dictó una sentencia sobre las mismas cuestiones, la misma pretensión, o sea, el mismo objeto y los mismos sujetos. Esa sentencia quedó firme y adquirió la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, esa cuestión no puede volver a discutirse en un proceso posterior. Entonces, si el actor volviera a iniciar un proceso donde ya hubo cosa juzgada, el demandado, cuando es notificado la demanda, puede oponer la excepción de cosa juzgada.
se le correrá traslado al juez, el juez le correrá traslado al actor, el actor contestará, y el juez cuando resuelva puede hacer lo mismo, hacer lugar, en cuyo caso el proceso termina, o puede rechazarla. Además, les adelanto que esa sentencia interlocutoria, cualquier sentencia interlocutoria, puede ser objeto de apelación. O sea que va a quedar firme de la misma manera que hablábamos de la sentencia definitiva, consentida o ejecutoriada. Es decir, cuando las partes se notifiquen y en forma tácita la consientan, porque no interponen recursos, cuando las partes se notifiquen y en forma expresa la consientan, o cuando hayan apelado y se haya agotado la vía recursiva, que eso sería ejecutoriada. ¿Se acuerdan que hablamos eso de la sentencia definitiva? Bien, acá pasa lo mismo. ¿Qué otra excepción les parece que se podría plantear? Dijimos la vigencia de la acción. La acción no es vigente si esa cuestión ya se planteó en el proceso anterior. Entonces oponemos la excepción de cosas juzgadas. ¿Qué otra? La falta de legitimación de alguna de las partes. Perfecto. ¿Falta de legitimación activa o falta de legitimación pasiva? La acción entonces se tiene que plantear por el titular del derecho que se ejerce. Y el demandado tiene que ser el titular de la obligación. Ante la falta de legitimación activa o pasiva se puede plantear esta excepción. El Código, cuando habla de la excepción de falta de legitimación, dice expresamente que en el caso de no ser manifiesta, el juez puede ordenar resolverla cuando dicta la sentencia definitiva. O sea que ahí no se va a resolver con una sentencia interlocutoria, se va a resolver con la sentencia definitiva. Yo eso también lo he visto en la práctica con la oposición de la excepción de cosas juzgadas. A veces no es tan claro. A veces es muy evidente, porque yo pongo la excepción de cosas juzgadas, presento la sentencia, y en la sentencia, cuando vean sentencia, van a ver que la sentencia está todos los resultandos, considerandos y fallos. En los resultandos están todos los nombres de las partes, cuál es la pretensión, a qué se hizo lugar, qué contestó el demandado, o sea, todo el resumen de todo el expediente. Entonces, con esa copia de la sentencia puede ser fácil ver si coincide con el reclamo del actor en la demanda para hacer lugar o no. Pero si no llegara a ser manifiesta, la jurisprudencia también acepta que pueda ser resuelta con la sentencia definitiva. ¿Está? Bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra cuestión puede haber pasado que haga que la acción no sea vigente? Prescripción puede ser. Prescripción, exactamente. Otra excepción perentoria. Y enchufé la notebook porque tengo poquita batería. ¿Quién dijo prescripción? Yo, Agustina. Agustina. Bien, perfecto. Si la acción, o sea, si prescribió la acción, porque con el transcurso del tiempo no se ejerció, la acción está prescripta, el proceso no puede continuar. La prescripción siempre se resuelve, o sea, la prescripción hay que plantearla en la primera presentación. Entonces, si se plantean excepciones previas, se plantea con la de prescripción. Y si no se plantean, yo la plantearía como excepción también. Siempre es en la primera presentación, si hubiera una audiencia en la audiencia y demás. No les digo una audiencia de mediación, pero sí dentro del trámite del proceso, ¿no? Si hubiera una audiencia de conciliación, cuando se notifica la demanda, ahí habría que plantear. Lo mismo, se corre traslado al actor, el actor contesta y el juez resuelve. Si hace lugar a la prescripción, termina el proceso. Si la rechaza, el proceso continúa. Obviamente, cuando quede firme esa sentencia interlocutoria. Bien. ¿Qué otro caso lo vimos? O sea, todavía ustedes no lo han visto, pero sí lo vieron conmigo en la clase pasada. Podría darse similar a la sentencia definitiva, pero que no hay sentencia definitiva, pero tenemos los mismos efectos. Los modos anormales de determinación. Exactamente, los modos anormales de terminación del proceso. Bien, Emilia. Por ejemplo, si hubiera terminado el proceso, no todos los modos anormales, si hubiera terminado por caducidad de instancia y no hubiera prescripto la acción, se puede volver a iniciar el proceso. Si se hubiera desistido del proceso, pero no se desiste del derecho, o sea, yo mantengo mi derecho, pero renuncio a este proceso, se puede volver a iniciar en la medida que no haya prescripto.
Pero si hubo una conciliación o una transacción y fueron homologadas, o un desistimiento del derecho, en ese caso entonces, una vez que estos están firmes, ponen fin al proceso, adquieren la calidad de cosa juzgada. De hecho, si establecen obligaciones, la conciliación y la transacción, y no se cumplen, se pueden ejecutar en la ejecución de sentencia, como si fuera la sentencia definitiva. Cuando hablamos, acuerdan la otra vez de la diferencia de proceso de conocimiento y de ejecución, mencionamos la sentencia, bueno, y los acuerdos homologados. Y en el caso que estos se hubieran dado, pueden ser planteados como excepciones previas también. Bien, vamos a ver el artículo, si tienen ahí el código, el 344, que es el que habla de las excepciones previas, que, les repito, las excepciones previas no tienen nada que ver con las excepciones que se pueden plantear en un juicio ejecutivo. La excepción en un juicio ejecutivo es el único modo de defensa que tiene el ejecutado, porque no hay un traslado de la demanda, hay una intimación a pagar. Se reduce la cantidad de pruebas que se puede plantear y de los hechos que se pueden alegar, porque se acuerdan que no podemos discutir de la naturaleza de la obligación, pero después, llegado el caso, una vez que cumplamos, podemos iniciar un juicio de conocimiento posterior. Pero esas son las excepciones defensas a plantear en un juicio, en cualquier proceso de ejecución. Pero cuando hablamos de la ejecución de las excepciones en un proceso de conocimiento, ya la diferencia es absoluta, porque la excepción en el proceso de conocimiento tiene el trámite de excepción de previo y especial pronunciamiento, como una defensa que se plantea ante la falta de cumplimiento de alguno de los presupuestos procesales. Igual el demandado tiene la posibilidad de estos argumentos plantearlos no como excepción previa, sino dentro de la contestación de demanda. Podría hacerlo. Si es así, ya no va a haber un intercambio, un traslado, ni se va a resolver en la etapa introductoria, se va a resolver en la definitiva. Bueno, ¿quién puede leer el 344? Lo leo yo, doctora, si quiere. Listo, ¿cómo no, Sergio? Artículo 344, forma de deducirlas. Excepciones previas, ¿no? Plazos y efectos. Las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento en un solo escrito y dentro de los primeros 10 días de plazo para contestar la demanda o la recompensión en su caso. Si se opusieran excepciones, deberá simultáneamente oponerse la de prescripción, cuando el demandado lo estimare procedente. La prescripción se resolverá como excepción previa si la cuestión fuere de puro derecho. En caso contrario, se resolverá en la sentencia definitiva, debiendo producirse la prueba junto con las de las restantes cuestiones o defensas de fondo. La oposición de excepciones no suspenderá el plazo para contestar la demanda. Si el demandado se domiciliare fuera del asiento del juzgado o tribunal, el plazo para oponer excepciones será el que resulte de restar 5 días del que corresponda según la distancia. Perfecto. El artículo 345 menciona cuáles son las excepciones. El inciso 8 habla de las defensas temporarias, pero estas defensas temporarias no las vamos a ver ahora porque son cuestiones muy específicas que las van a ver después en derecho civil, en sucesiones, y generalmente son las de excepciones, las de sucesiones. Pero a grandes rasgos vemos que tenemos la incompetencia, que ya hablamos, que es una excepción obviamente dilatoria, la falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, porque también podría oponer una falta de personería el actor cuando el demandado contesta la demanda. La falta de legitimación activa o pasiva, cuando se manifiesta, lo que hoy les dije, sin perjuicio en caso de concurrir a esta última circunstancia, que el juez lo considere o lo resuelva en la sentencia definitiva. Litispendencia, de esa no hablamos. La litispendencia se da cuando existe el mismo conflicto, el mismo proceso, entre igualdad de partes, objeto y pretensión,
pero que todavía no tiene sentencia definitiva. Normalmente, cuando existe litispendencia, lo que se ordena es la acumulación de los dos procesos ante uno de los dos juzgados, que puede llegar a ser el juez donde primero se haya iniciado el proceso o el juez donde el proceso se encuentre más avanzado. Hay como distintos criterios. El quinto, defecto en el modo de proponer la demanda, que hablamos que es, por supuesto, bueno, la litispendencia y el defecto en el modo de proponer la demanda son dilatorias. Cosa juzgada, que al igual de falta de legitimación activa es perentoria, transacción, conciliación y desistimiento del derecho, que son perentorias. Quiero ver si había algún otro tema. El 348, también me interesa que lo vean. Con se puede proponer, adjuntar prueba documental con las excepciones. Yo hoy les di el caso, por ejemplo, que opongamos una excepción de cosa juzgada y acompañamos una copia certificada o una copia digital hoy en día de la sentencia dictada oportunamente, o del acuerdo homologado. Y se puede llegar a ofrecer prueba y se puede llegar a producir prueba dentro o sea, en una audiencia que se fija dentro de los 10 días, siempre dentro de la etapa. Tenía pintado el ojo y me di cuenta, me lo estuve toqueteando. Bueno, me olvido. Siempre dentro de la etapa introductoria, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otro artículo? Profe, tengo una consulta. Sí, dime. Perdón, me perdí. Nos dijiste que para oponer las excepciones son 10 días dentro del plazo para contestar la demanda, pero no me quedó claro si se pueden también, o sea, se puede hacer en un mismo escrito con la contestación Sí. de la demanda. Sí. Mira, si se contestan en forma simultánea la demanda y la oposición de excepciones, hay que hacerla en un solo escrito. Pero si es en un juicio ordinario, vos pensás que cuando vos ejercés un acto, yo no podría oponer excepciones el día 5 y el día 10 contestar la demanda. Tendría que hacerlo conjuntamente el día 10. Pero si fuera ordinario, que tengo dos plazos diferentes, ahí sí las puedo hacer en forma diferente. Podría contestar la demanda el día 15, pero haber opuesto excepciones el día 10. Pero si lo hago conjuntamente, todo en el mismo escrito. Perfecto, Entonces, gracias. yo que voy... Sí, parece que me hace preguntar otra cosa más. ¿Qué hago? Ponele que ponga una excepción perentoria, que yo sé que si me hacen lugar se termina el proceso. Igual supletoriamente tengo que contestar la demanda. Porque como el plazo de oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda, si yo no contesto la demanda, pierdo el derecho a hacerlo. Y me rechazan la excepción, me quedo indefensa. ¿Se acuerdan qué principio procesal es ese? Ya arrancaron con principios ustedes. ¿Vieron principios o no? No, profe, no vimos Bueno, todavía. Bueno, ese es un principio, o sea, está el principio de preclusión, que es el principio, perdón, el principio de, sí, de preclusión, que los actos procesales tienen un plazo, si vence el plazo y no lo hice, no lo puedo hacer en el futuro. Pero yo no me refiero a ese, sino que me refiero a la posibilidad que tiene, o sea, la parte de, o lo que debe hacer, de contestar supletoriamente para el caso en el caso que estén corriendo simultáneamente dos plazos. Y eso tiene que ver con el principio de economía procesal, que el principio de economía procesal tiene varios subprincipios. Entonces, o sea, uno que pone que ante el hipotético, porque a veces algún cliente dice, pero ¿por qué vamos a contestar la demanda si yo este juicio ya está perdido? Porque yo este juicio ya tuve una sentencia, ya lo cumplí. O si ya está prescripto, ¿por qué vamos a contestar la demanda? Y porque para el hipotético supuesto que se rechazara, tengo que tener contestada la demanda. Entonces, es el principio de eventualidad. Eventualmente puede ocurrir que me rechacen la excepción. Entonces, por las dudas, contesto la demanda. Bien. El artículo 351 dice que el juez va a resolver previamente la declinatoria de la litispendencia y en caso de declararse competente resuelve las demás excepciones previas.
que eso pasa siempre. Primero tiene que resolver si él es competente o no. Y si hace lugar a la a la litispendencia, puede ser que él remita el expediente a donde tramita el otro proceso, entonces deja de ser competente. Entonces, ¿quién va a resolver el resto de las excepciones previas? El juez competente. La resolución será apelable en relación, esto ya lo van a ver cuando vean recursos, salvo cuando se trate de la excepción prevista en el inciso 3, y el juez hubiese resuelto que la falta de legitimación no era manifiesta, en cuyo caso la decisión es irrecurrible, es decir, que hay que esperar a la sentencia definitiva. Bueno. Bien. Doctora, Sí, una pregunta, por favor. sí, No me quedó clara la figura de la litispendencia. ¿Se podría, por favor, sí, reiterar el concepto? por supuesto. La litispendencia es el mismo supuesto que la caducidad de la instancia, pero cuando el proceso anterior todavía no tiene sentencia. Es decir, se inicia un proceso con identidad de partes, identidad de objeto y pretensión, basado en la misma relación jurídica, pero el proceso está en trámite. Es lo mismo. Perfecto. Por eso es que hay que Gracias. acumular los dos procesos para dictar sentencia única. ¿Mm? Ahora Está, sí, gracias. de Gracias. nada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, ¿se acuerdan bien que se resuelve con una sentencia interlocutoria? La resolución puede hacer lugar a la excepción o puede rechazarla. Si hace lugar y es dilatoria, está la opción de subsanar. Subsanado, el proceso continúa. Si no se subsana, termina. Y la dilatoria y la perentoria, si se hace lugar, termina. No tiene forma de subsanarse. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Bien, lo que queda de este punto, o de esta unidad que vamos a ver, es el tema, perdón, es procesos colectivos. Procesos colectivos. Yo les subí, bueno, no sé si lo subí a ustedes a la otra comisión, ahora lo tengo que ver y se los subo. El tema de los procesos colectivos, un artículo que salió en la ley, que está bueno, como para que lo puedan estudiar de ahí, de lo que veamos en clase. ¿Qué es el tema del proceso colectivo? Nosotros normalmente todos los procesos que estamos viendo, analizando, todos los procesos que todo lo que ustedes están viendo, está hablando de intereses particulares. O sea, está hablando de procesos individuales, donde el interés de una o más personas, pero una o más personas que están identificadas y que actúan por derecho propio o que dan un poder, que tengan la misma pretensión contra la misma contraparte vinculada con la misma relación jurídica, bueno, pueden unir. O sea, nosotros podemos hablar de dos condóminos, los dueños de una propiedad, que inician un desalojo contra el inquilino. Y puede ser que los inquilinos sean 4. Entonces, y eso no significa que sea colectivo. Son procesos singulares, procesos individuales, donde puede haber más de un sujeto por la parte actora o más de un sujeto por la parte demandada. ¿Mm? ¿Está claro eso? Bien. Cuando hablamos de los procesos colectivos, la situación es diferente, porque cuando hablamos de los procesos colectivos, el interés que está protegido es un interés o un derecho que pertenece ya no a una persona o a 2 o 3 personas, que serían los titulares del derecho que invocan, ¿no? Que sería una concepción tradicional, sino que cuando hablamos de los derechos colectivos nos estamos refiriendo a derechos que persiguen un interés que va más allá del interés particular. O sea, nosotros estamos hablando de intereses que puedan llegar a ser, o derechos cuyo interés puede ser difuso, o sea, que no tenemos muy claro quién es la persona que se protege. Y en realidad, no es, ¿por qué pasa esto? Porque no estamos hablando de una persona que ve vulnerado su derecho, estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de un grupo de personas.
o sea, nosotros cuando hablamos de un proceso, la característica del proceso normalmente de todo esto que estamos viendo, se basa en la protección o en la discusión sobre un derecho subjetivo, ¿no? Cuando hay un conflicto basado en un derecho subjetivo. Cuando nosotros hablamos de esto, sabemos quién es la persona, sabemos quién es el titular, sabemos qué conflicto tuvo individualmente con otro y sabemos potencialmente qué es lo que pretende y qué es lo que el juez puede llegar a hacer lugar o no en pos de una garantía jurisdiccional. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, estos derechos subjetivos, que pueden ser originarios, que son exclusivos de los individuos, que se pueden oponer frente al Estado, son llamados de alguna manera derechos de primera generación, pero la doctrina a nivel internacional, no hablo de la Argentina, en todos lados, empezó a incorporar otros derechos que son resguardados ya por la Constitución. O sea que ya estamos hablando de dogmas fundamentales de lo que serían las normas supremas del Estado. Ahí entonces, cuando hablamos de los derechos que puedan ser de todos, ya no estamos hablando de un derecho subjetivo, estamos hablando de un derecho colectivo. Estos derechos, que pueden ser, cuyos titulares que lo ven vulnerados pueden ser anónimos, deben ser resguardados de la misma manera para poder lograr justamente una igualdad de derechos socioeconómicos y culturales. Cuando nosotros entonces estamos hablando de esto, no significa que estamos debilitando el derecho individual. No, lo que estamos haciendo es fortaleciendo a los derechos de los grupos de personas que puedan verse alterados por ser minorías o por ser anónimos. Si nosotros estamos hablando, la otra vez yo creo que les había dicho a ustedes, ahora no me acuerdo si fue en esta comisión o en la otra, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, creo que sí, que lo hablamos con ustedes, por ejemplo, en el tema de los celulares, ¿no? Que a veces nos cobran un redondeo el celular. Entonces, en vez de pagar 1.800 pesos, pagamos, o 1.780 pesos, pagamos 1.900. Esos 20 pesos de más que estamos pagando, o 10 pesos de más, o 5 pesos de más, o 1 peso de más, no nos va a significar mucho. En el año podrán ser 12 pesos o 120 pesos. Pero si eso lo multiplicamos nosotros por 1.000 personas, son 120.000 pesos. Y si lo multiplicamos por 10.000 personas, es 1.200.000 pesos. Entonces, a lo mejor la empresa telefónica está cobrando 1 millón o 10 millones anuales, quedándose con el redondeo. Le doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, ¿ustedes harían un juicio por 120 pesos anuales? Y no, claramente no, porque para iniciarlo nomás tienen que pagar 3 o 4.000 pesos o más. No tiene sentido. Pero, si todos los usuarios de esa compañía telefónica nos unimos, o alguien que nos represente a nosotros actúa, inicia un proceso colectivo reclamando a tal compañía telefónica que reintegre el redondeo, ahí sí tiene otro color. Porque la realidad es que hay un beneficio, un beneficio económico que tienen las grandes empresas en contra de los usuarios. Entonces, todo este tema vinculado con justamente la defensa de los derechos del consumidor, en algunas cuestiones está vinculado también con los derechos colectivos. O lo mismo cuando hablamos de los intereses difusos. Bueno, a ver, a todos nos gusta que el mar, o en el caso del Río de la Plata, que es un tema icónico, el Río de la Plata, que es una mugre, que está ese río, y eso altera al medio ambiente, altera a los que viven cerca y a los que no vivimos cerca también, pero hace a un interés difuso. Todos los ciudadanos, todo el medio ambiente, los que estamos y los que vienen en el futuro,
van a tener una calidad de vida distinta si se respeta, por ejemplo, la limpieza del riachuelo. O si ponen el tema de, y no cuidan el medio ambiente, si ponen, como decían, acá a 300 kilómetros de Mar del Plata, una petrolera. O cuando fue en Uruguay, ay, se me fue el nombre, bueno, en Corrientes. Las papeleras. Exactamente, las papeleras, que eran danesas, creo, Fraiventos, eso era el nombre que no me acordaba, en Fraiventos, que estaba, o sea, está de un lado Gualeguaychú y Fraiventos, creo que son las ciudades alteradas, porque claro, porque ellos no la ponen en Dinamarca, los daneses, la traen acá, vienen a alterar el medio ambiente a nosotros, porque ellos se lo protegen. Entonces, la acción contra eso, o sea, a todos, ni hablar a los que viven en todas esas ciudades, están desprotegidos ante la instalación de las papeleras en ese lugar, en Fraiventos. Pero ese interés difuso hace que hoy tenga una protección. En realidad lo de intereses difusos a veces suena raro porque parece que fueran difusos, en realidad es una traducción que se hace, pero lo que dice la doctrina es que el nombre que hay que darles de intereses difundidos, porque en realidad lo que se difunde el objeto de lo que hay que defender, porque los sujetos a los cuales altera la violación de ese derecho están difundidos, ¿entienden? Por eso a lo mejor se confunde un poquito cuando uno habla de derechos difusos. Pero bueno, todos los derechos que hacen a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, los derechos del consumidor, de bienes y de servicios, los derechos provenientes del arte, los derechos de las razas, de las culturas, de, como les dije hoy, de sectores o comunidades o colectivos que son minoritarios, tienen que ver con los procesos colectivos. Entonces, en un mismo proceso, nosotros vamos a tener o vamos a tutelar una diversidad de conflictos de masa, o de grupos, o de generalidades, que serían los damnificados, que no van a tener un nombre y un apellido, sino que va a haber una entidad que los va a representar. ¿Está claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien. Cuando nosotros, a ver, no sé si alguno había levantado la manito. No. Profe, perdón, yo. Ah, me parecía. Sí, decime, Agustina. Entonces, ¿nos recomendás leerlo de ese artículo de la ley? Sí, está bueno el artículo. Ok. Está bueno. Está bueno. Y lo que voy a hacer también, voy a publicar, que había hecho la doctora Bustamante, un edicto de forma de notificación que también se los voy a subir. O sea, el material que tenga se los voy a subir para que puedan estudiarlo de ahí, porque a veces no es tan sencillo encontrar material porque es algo, o sea, no es tan nuevo, pero tampoco está en cualquier libro. Seguramente si buscan en los libros de Gossaini, si estudian los libros de Gossaini, ahí van a encontrar cosas interesantes porque es un autor que se ha dedicado mucho a esto. Bien, entonces, como decíamos, el derecho o interés difuso se identifica porque corresponde a sujetos de un grupo indeterminado, mientras que los derechos de incidencia colectivo son, o sea, como lo llama la Constitución, reconocen y definen un sector particular que sufre un gravamen. Esa es una diferencia que ha hecho la doctrina. Entonces, los derechos de incidencia colectivo están definidos en un sector constitucionalmente. Los derechos difusos pertenecen a grupos que son indeterminados. Pero bueno, independientemente de esto, que sería una discusión doctrinaria que no es tan trascendente, lo importante es cómo se inicia un proceso colectivo. ¿Quiénes son los que tienen la legitimación activa? Porque los intereses, o sea, los derechos difusos están protegidos constitucionalmente, o sea, en general. Cuando nosotros en la Constitución encontramos, es el artículo, creo que es el 42, ahora les digo, o el 43, que es el que habla si tienen ahí la Constitución a mano, lo vemos,
Parece que es el 43. A ver, me voy fijando mientras. No sé si ustedes tienen la Constitución. Sí, Si es no, el ya ahí. 42, doctora. ¿El 42? ¿Podría leerlo? Busco la Constitución. Un Ah, segundo, por perdón, favor. no, si no yo lo busco acá. No, yo me No, acordaba no, que estaba en el 42, pero no lo pensé tengo que acá. lo tenía a mano. Acá Yo el tengo la 43 me Ah, parece que es. buenísimo. A ver. El 42. Sí, leo? Leo. sí, por favor. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Perfecto, perfecto. El artículo 43 también es importante para este tema, porque el artículo 43, bueno, ahí nosotros estamos viendo que la Constitución deja en las legislaciones la forma de instrumentar estos procesos, porque eso es competencia de las provincias, ¿no es cierto? Y el artículo 43, en el último párrafo, habla de las asociaciones que propendan a estos fines registradas conforme a ley, de acuerdo a requisitos y formas de su organización. Si querés leer, ya que tenés la Constitución a mano, querés leer el 43 en el último párrafo, que es el que nos interesa, creo que es el último párrafo. Sí, lo leo. El último Dale. párrafo del 43. Léelo todo, mira, ya que estamos, lee todo el 43, así le damos sentido al artículo. Y no viene Vale. mal. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera de libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en la desaparición forzada de personas, las acciones de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su factor y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Bien, acá, como verán, se tratan muchos temas en el artículo 43, pero particularmente lo que estaría relacionado con este tipo de procesos colectivos, ahí, ¿de qué habla? De asociaciones que puedan, o sea, cuando nosotros estamos hablando del amparo, por ejemplo, ¿no? Que es el que regula el artículo 43, en realidad después nos va a dar la posibilidad de que cuando haya derechos de incidencia colectiva, esto, el que pueda iniciar la acción, pueda ser tanto el sujeto que fue afectado, o sea, que sería un proceso individual, subjetivo, el usuario o consumidor, de la misma manera como proceso individual, o cualquier persona, perdón, o cualquier asociación que esté debidamente registrada, o de un defensor
del pueblo o un defensor oficial, que depende de cada provincia y cada región cómo pueda llegar a ser reglamentado, que pueda actuar también en representación de un grupo, de un sector, o como les dije, si son intereses difusos, sobre un grupo que no está identificado como sujeto. Entonces, esa asociación, para poder ejercer la representación e iniciar este tipo de procesos colectivos, deberá estar registrada y cumplir con todos los requisitos que la respectiva jurisdicción determine. No puede cualquiera iniciar un proceso colectivo. ¿Está claro eso? Quería yo mostrarles, o darles, no les puedo mostrar acá. Esperen un segundito, a ver si tengo. Porque tenía un fallo. A ver. Bueno, igualmente antes, mientras lo voy buscando, les digo, cuando nosotros hablamos de este tipo de procesos colectivos, la demanda tiene que tener un objeto colectivo. Ese es un punto elemental, un objeto colectivo. Lo va a iniciar un sujeto que pueda representar a un sector, o sea que tiene que ser, como dijimos, una asociación, tendrá que estar registrada y acreditar que esa es la finalidad que persigue. Esperen que les quiero mostrar, porque había un fallo que estaba muy interesante, que lo tengo por acá, a ver si era este. Claro, por ejemplo, acá está, porque salió un fallo de una acción colectiva y la legitimación del defensor del pueblo provincial, que es de mayo del 22. El defensor del pueblo de la provincia demandó en defensa de intereses colectivos a la provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener la declaración de nulidad de una resolución que dispone la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios en la provincia. Y pide una cautelar. Este es un caso típico. ¿A quién beneficia una posible sentencia planteada por el defensor del pueblo provincial de la provincia de Buenos Aires que inicia un proceso para que el juez declare nula una resolución que determina los aumentos de las tarifas? ¿A quién beneficia? La provincia de Buenos Aires. A todos los usuarios. A todos los usuarios que se den dentro de esa categoría a la que iba dirigida la norma. ¿El defensor oficial tendrá que acreditar la personería que alega? No, porque él no actúa en representación de Florencia, Emilia, Constanza, Pilar, Agustina, Milagro, Sergio, Melissa, Marina, Sonia y Mina. No. Actúa, y Milagro, que me había olvidado. Actúa en representación de todos los usuarios. ¿Entienden? Es un poco técnico el tema, pero bueno, es así. Quiero ver si tenía alguna otra cosa así interesante como para leerles, porque hay bastante información. A ver, acá tenía... Esperen un segundito. Yo estoy segura que tengo un PowerPoint, pero no lo puedo encontrar para pasárselos. No sé qué pasó. Esperen un segundo, ¿eh? Bueno, igual yo después les voy a subir el material, pero básicamente sería lo que tienen que tener en base a lo que estuvimos viendo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Porque usted habló de grupos indeterminados que podían no estar registrados y después en la Constitución se habla de las asociaciones que están registradas. O sea, el momento No, los grupos, cuando hablé de grupos determinados, pero no, lo que no, porque estaba hablando del concepto del fundamento como para poder aclarar la diferencia entre un proceso subjetivo y un proceso colectivo. Pero ese grupo determinado va a estar presentado, no es que se presentan todos los integrantes del grupo, se tiene que presentar alguien en representación de ese grupo. Y esa representación
del grupo tiene que estar en cabeza solamente de aquellos que tengan la legitimación para actuar como representante. Y el que tiene la legitimación para actuar como representante puede ser una asociación registrada o puede ser el defensor oficial. Ah, A lo claro. mejor Sí, está, sí, capaz que muchas gracias. no estuve clara yo cuando lo expliqué. Muchas gracias. No, por favor, era eso a lo que te referías. Claro, sí, porque yo entendí como que había una diferencia entre esos grupos y los que hablaba la Constitución, al momento de iniciar Ah, el no, proceso. no, 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 Lo mismo. no, Ok. no, 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 es lo mismo. No, quería ver si, a ver, esperen un segundo porque yo tenía y ahora, hoy estoy en mi casa y no fui al estudio, me quedé trabajando acá para dar las clases que estoy más cómoda, pero quería darles algo, a ver, esperen un segundito, total tenemos con tiempo. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo mientras que me quiera hacer? No. Bueno, yo igual les voy a subir el material, pero estoy con la idea que me estoy olvidando de decirles algo sobre este tema. Lo del alcance de la sentencia puede ser. Bueno, el alcance de la sentencia va a ser justamente relacionado a todos los usuarios, consumidores de eso. Por ejemplo, o nadie en particular, o nadie en particular. Entonces, el alcance de la sentencia, cuando nosotros hablamos de la sentencia como una norma individual de conducta, la sentencia que se dicta en un proceso colectivo no es una norma individual, es una norma general, tiene otro alcance, porque ya tiene un destino erga omnes, no tiene un destino individual. ¿Mm? Esa sería la diferencia. Por ejemplo, si nosotros iniciamos un proceso colectivo porque hay un producto, o sea, no sé si alguno de ustedes es celíaco o tienen cerca algún amigo familiar celíaco. Martina, ¿vos sos celíaca? Bien, conoces bien el tema. Hasta no hace mucho, los productos no identificaban si era apto, o sea, si tenían TAC o no tenían TAC, si eran aptos para celíacos o no. Yo conozco también bastante del tema porque uno de mis sobrinos, que es chico, pero es celíaco, pero viven en España. Entonces, claro, en España hace 5 años, o sea, él era muy chiquito cuando le detectaron que era celíaco, ahí todos los productos tenían el sellito libre de TAC, o no. No había ninguno que generara duda. Y eso no pasaba acá. Entonces, gracias a una acción colectiva que determinó que los productores tienen que tener, o las empresas que fabrican alimentos, tienen que ponerle el sello de los que son libres de TAC, genera que hoy ustedes, cualquier producto que vean, saben si lo pueden consumir o no. ¿No es cierto, Martina, que es así? Sin embargo, vos no fuiste notificada. Sí, contá, que sí. ¿Qué querés decir? No, sí, que es así, es simplemente el que tiene el logo. Exactamente. Entonces vos sabés que el producto libre de TAC tiene un loguito especial que es más, que es identificado mundialmente ese logo. Y eso no fue, esa sentencia tiene efectos erga omnes, o sea, todos los que quieran producir un alimento libre de TAC tienen que ponerle ese sellito después de cumplir, por supuesto, con todo lo que tenga que cumplir de SENASA y no sé, con requisitos que ya desconocemos, pero con toda la normativa, y esa es la única forma que tienen de garantizarlo. Y todos los usuarios que quieran o puedan comer solamente productos libres de TAC tienen la tranquilidad y la garantía que los que tengan el sellito lo van a estar. Y eso producto de una acción colectiva. Pero en la acción colectiva no es que la sentencia tiene efecto con respecto a Martina, tiene efecto con respecto a todos. Por eso hablamos de sentencias erga omnes. ¿Quién era que había planteado quién había dicho eso de la sentencia? ¿Constanza? ¿Había sido? ¿De que había dicho de los efectos de la sentencia? Bueno, no importa. Bueno, pero esto es importante. Esto es una diferencia también importante. O sea, la legitimación cambia, los efectos de la sentencia también cambian. ¿Mm? Una consulta, por favor. Sí, Sonia. Sí, en el caso, por ejemplo, de que yo me vea afectada
por un impuesto de más que haya cobrado la tarjeta de crédito, supongamos. Sí. Una vez que la sentencia sale favorable para todos los usuarios a los cuales se vieron afectados por esto, Sí. cada usuario tiene que, por más que sea erga omnes, cada usuario tiene que ir a acreditar que él fue perjudicado. Claro, porque en realidad, a ver, como la legitimación del afectado es amplia y está en manos de un defensor del pueblo o de una asociación que persigue la finalidad, ¿no es cierto? Que son los que pueden promover un juicio colectivo y no hablamos de un interés individual, y no hay un destinatario, o sea, los destinatarios y los usuarios beneficiados van a ser, por ejemplo, los usuarios de la tarjeta de, no sé, de crédito Visa. Entonces, a partir de esa sentencia, se supone que la tarjeta tendrá que reintegrar lo que cobró de más o lo que cobró mal. Si no lo hicieran, en el caso particular, ahí el usuario podrá decir, bueno, yo tengo que, o sea, la tarjeta puede exigir el cumplimiento o el reintegro en base a esa sentencia. No es que tiene que hacer un juicio para que esa persona tenga una sentencia a su favor. No, como la sentencia tiene un proceso colectivo y son un beneficio erga omnes, cualquier usuario puede reclamar al negocio o a la empresa o al proveedor del servicio que se respete ese derecho y se le reintegre, por ejemplo. Normalmente se hace, normalmente ya cuando queda firme una de estas sentencias, automáticamente se hace, pero puede ocurrir que no. De hecho, a veces se publican, a veces salen publicaciones que dicen, bueno, los usuarios del teléfono tal tendrán tal beneficio. O a lo mejor a veces se nos acredita plata que no sabemos bien cuál es el fundamento, y en realidad es que la empresa está reintegrando dinero que cobró de más luego de un proceso colectivo. Pero bueno, nadie nos va a notificar. Claro, hay que estar atento por las dudas. Claro. Y a veces se publican los edictos con esas comunicaciones para que los usuarios tengan conocimiento. Pero el que tiene que controlarlo justamente es el defensor del pueblo, pero no puede controlar si están todos los usuarios. Podrá haber algunos determinados casos. Y podrá ocuparse de dar publicidad a esa cuestión. O exigir al mismo prestador del servicio que cumpla la directiva comunicando a todos los usuarios, porque eso ha pasado. Por ejemplo, que a lo mejor, no sé, Movistar hace una publicación que en base a un proceso tal y tal, tiene que hacer un reintegro a todos los usuarios. O sea, los obligan a ellos mismos a dar conocimiento a los consumidores de esa sentencia y de ese beneficio. Bien, cuando ahí en el artículo que le subí habla de las cargas que tiene que cumplir el actor, ya sea el defensor del pueblo o la asociación, para iniciar una demanda de un proceso colectivo. Por supuesto que tiene que cumplir en Provincia de Buenos Aires en la demanda con el artículo 330, o sea, con los mismos requisitos del artículo 330. Lo que no tiene que hacer, obviamente, es identificar los datos del actor, sino que tendrá que acreditar justamente la facultad que tiene, porque es el defensor oficial, o el defensor del pueblo, perdón, digo oficial, pero es del pueblo. ¿Por qué es defensor del pueblo? Y acreditar que es defensor del pueblo, o acreditar que es una asociación que está registrada y que en el objeto de su estatuto está justamente ejercer estas acciones. Y además, en la demanda, lo que es fundamental es que designe o determine cuál es el bien colectivo a proteger o a tutelar. O sea, tendrá que decir justamente por qué se inicia la acción y de dónde surge la lesión de un derecho. Entonces, ahí tendrá que decir
por qué la papelera está afectando o contaminando, o por qué una petrolera puede estar contaminando el mar o generando, o no, bueno, si fuera así, o cuál es el obstáculo que genera que el usuario del celular no pueda realizar la llamada que le dijeron o tenga que pagar más de lo que corresponde. Entonces tiene que estar bien claro cuál es el bien colectivo a tutelar. También tiene que estar claro cuál es la pretensión colectiva, porque acá volvemos a lo mismo, no estamos hablando del daño que sufre una persona, no, estamos hablando a nivel colectivo, cómo perjudica eso, cómo perjudica a la sociedad o al sector de la comunidad o a los usuarios o a los consumidores. ¿Está claro? O sea, ahí por supuesto tendrá que hacer la explicación de los hechos, cómo son los hechos, qué es lo que ocurre normalmente, por qué eso genera una violación de normas constitucionales o de normas del derecho civil, cuál es la afectación. Por supuesto va a tener que identificar cuál es el grupo, si son usuarios de tal celular, si son los consumidores de la energía eléctrica, si son un grupo minoritario social o de una determinada comunidad o colectivo. Y bueno, con estas cuestiones también tendrá que, obviamente, alegar y probar a dónde está la violación que está haciendo la empresa que es demandada, o el Estado, o quien fuera, o el prestador del servicio. O sea que los mismos fundamentos que nosotros encontramos en una demanda de un proceso individual, lo tenemos que llevar a un proceso colectivo. Pero poniéndonos en la cabeza de que no hay un derecho individual y un sujeto identificado como actor, sino un grupo mayoritario, o bueno, o un grupo determinado, que no se identifique individualmente. Esa es la cuestión. No se identifica individualmente. ¿Qué otra cosa? Sí, que no me quiero olvidar, pero creo que ya más o menos estaría todo cubierto. No sé si hay alguna otra pregunta. Nada más. Bueno, creo que ahí estaríamos. ¿Alguna pregunta de otro tema, chicos? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar por hoy. Nos vamos a ver entonces el 6 de julio. Uy, falta un montón. Pero bueno, entre los feriados, porque claro, tenemos feriado viernes, tenemos feriado lunes, y lo que pasa es que yo no quiero, o sea, quiero dar la clase de repaso, nos quedó una clase de menos, que estaba contemplada en el cronograma, y bueno, así que tuvimos que hacer una adaptación. Pero el 6 es importante porque ahí vemos, por eso les digo, les reitero, vemos el video y hacemos repaso de todos los temas. Así que no tienen ustedes problema en que hagamos una modificación y, por ejemplo, pueda hacer la clase de 10 a 12, por decirles algo. No tendría problema para esa fecha. Listo. No, para nada. Perfecto. Hacemos así. Estudien. Si tienen consultas, si tienen dudas, tienen el foro dentro del campus, hagan uso de eso. Igualmente ahora les voy a subir el material antes de entrar en la otra clase, así ya lo tienen de este tema. Y bueno, y estamos en contacto cualquier cosa. Después, Gracias, ustedes, doctora. una cosa y ya los dejo. ¿Ustedes todos estarían de acuerdo en tener una clase presencial aunque haga frío y no haya calefacción? ¿O prefieren seguir con esta modalidad? Por mí Yo no tengo presencial problema mejor. en la facultad. O sea, ¿hay alguien que Depende- prefiera, que no quiera la facultad y que opte por esta modalidad? ¿No? Bueno,
Yo para comunicarlo, porque entonces, lo que pasa es que ahora fue medio sobre la fecha, que no nos dio tiempo y yo no había podido hablar con ustedes, o sea, nadie habló con ustedes al respecto, creo. Entonces, en principio seguimos así, pero si alguno de los docentes da las clases en forma presencial, se los comunicamos a través del... O sea, porque si ustedes me dicen no, nosotros no los vamos a obligar a ir a clase a morirse de frío. Pero si les da lo mismo y el docente también está dispuesto, lo podemos hacer presencial. De hecho, la mía, ya que están todos de acuerdo, lo vamos a hacer presencial. Pero bueno, eso quería saber. No hay problema entonces. Yo solo Bien. tengo problemas los lunes que se me junta con otra materia, pero creo que desde el SET se puede cursar virtual. No, eso lo Se te desconozco. junta otra materia. Claro, en no este llego a mi horario. casa para las 11:30 si salimos 11:15. Claro, a mí me Pero pasa, solo los lunes. Me pasa lo tenés mismo. Claro. razón. pasa lo mismo. Solo los lunes. Otro día sí. Bueno, tengo que drama. ese es el problema que también tenemos nosotros. Que o tenemos que dar las 2 comisiones presenciales o tenemos que dar las 2 comisiones por Zoom, porque si no, no nos dan los tiempos. Claro, es exactamente el mismo problema. Por eso nosotros dijimos, bueno, si tienen clases por Zoom y las tienen grabadas de otra materia y prefieren hacerlo presencial, aunque sea modificando el horario, y juntábamos a todos en un horario, se hacía más sencillo. Pero no, porque es todo complicado. Bueno, está bien eso. O sea que los lunes entonces, ¿y todos tienen el mismo problema o a algunos se le plantea eso otro día? Que tengan clase por Zoom para ir volver a su casa. Sí, los lunes, martes y creo que jueves. Bueno, pero ahí nosotros no tenemos lunes, miércoles y Los viernes. viernes sí podría. ¿Y los miércoles? Los miércoles también. Los lunes Bien, solo. entonces yo ya les aviso a los docentes que tienen que dar, bueno, el viernes es feriado, o sea que el viernes no. El que tiene que dar el miércoles, si quiere dar presencial, todos pueden porque no tienen una clase después por Zoom. ¿No? Bien. Consulto con la comisión ahora de las 11:30 y vemos si están de acuerdo con lo mismo. Al docente, que ya no me acuerdo quién es, yo igual lo subí el cronograma, que da el miércoles, si quiere, que les avise con tiempo y sea presencial. ¿Está? Pero sería en el mismo horario, ¿no? De Sí, 10 sí, menos sí, cuarto sí. a 11:15. Sí, en el mismo horario, pero Miércoles está el doctor presencial. Espinosa, me parece. Ah, está bien. Bueno, yo hablo con él, pero el tema es que me tienen que decir los de la comisión 2 que todos pueden presencial. Si no, lo dejamos por Zoom. ¿Está? Por este mismo tema, porque si ellos cursan por Zoom y salen a esta hora o cursan por Zoom a la 1:15, no les da el tiempo. Salvo que vivan en la esquina de la facultad. Pero si no, a nadie no da el tiempo. Ese es el problema. Bueno, nos vemos. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y nos vemos. Igualmente, doctora, muchas gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Gracias a ustedes. Chao, gracias.